farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Así que fue cortita la puesta en marcha hoy, con mucho entusiasmo, con gran placer. Tenemos con nosotros a Adrián Zelaya, que ya no necesita mucha presentación ni acá, ni por España, ni por todo este espacio iberófono que siempre trabajamos, ¿no? Así que una muestra más que entre los argentinos, el pueblo argentino y el pueblo español no hay rivalidad. Eso es lo que nos quiere mostrar de cierta forma a estos líderes actuales que no sé qué es lo que están buscando realmente, sino otra cosa que enfrentarnos. Así que un placer y ahí estamos, tic-tac, ¿eh? Tic-tac, el reloj avanza, Rusia y Occidente hacia el enfrentamiento final. Lo dejo como signo de pregunta para ese tema tan complejo, ¿no? Que venimos analizando y que venimos desde el 2020 casi quedándonos sin aliento, porque el mundo hizo un clic. En el 2020 es como que nos movió a todos, nos movió el piso. Algunos en realidad que se quedaron dormidos, parecía que estaban siendo ¿cómo se dice en español? Cuando como los nenes que uno va ahí amacando, ¿no? Quedó dormido con ese temblor, pero otros sectores sí han despertado. Y Occidente está perdiendo una gran batalla, la batalla final. Bueno, Marcelo Ramírez me va a poner una puesta en contexto mientras nuestro invitado de lujo ya nos está esperando en el estudio, así que muchísimas gracias a todos que ya están ahí conectados con la misma ansiedad que yo para escuchar acá en Humo y Espejos, Adrián Zelaya. ¿Cómo estás, Marce? Así que bueno, listo para el invitado que bueno, está ahí ya listo para traerlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como vos decías, desde hace por lo menos un par de años se han de alguna manera dinamizado las acciones políticas y ya políticas militares, ¿no? Cada vez está más presente el conflicto, pero parecería que en los últimos días ha habido una aceleración nueva, desde la cuestión de Fico, que no tuvimos ni siquiera tiempo demasiado de procesar el intento de asesinato. Nos encontramos después de eso con la muerte de Raisi. Hay un accidente por ahora, hay un accidente del octavo. De los temas que vamos a preguntarle a nuestro invitado qué es lo que opinan. Tenemos la cuestión de la Corte Penal Internacional, señalando a Netanyahu y causando, bueno, un escándalo que les comento a los que no lo saben. Bueno, la Cancillería Argentina acaba de informar, bueno, que está espantada básicamente con la resolución de la Corte Penal Internacional de asimilar la figura de Netanyahu con un terrorismo como el de Hamas, así que se imaginan que si lo hubiese escrito el propio Netanyahu no hubiese sido tan contundente la posición argentina, que creo que por lejos es la más solidaria con Israel hoy en el mundo. Y bueno, también tenemos el avance de Rusia en varios puntos del frente, ¿no? Donde vemos que se va desmoronando el frente ucraniano, y entre toda esta vorágine de acontecimientos viene la cuestión del 20 de mayo, que se le acababa el mandato a Zelensky, que sigue ahora, pero esta vez ya sin el aval que le dan las elecciones. Así que en definitiva, bueno, tenemos un mundo convulsionado, acelerado, y que todo parece indicar que va a ir escalando
en la posibilidad de una resolución violenta. Y me olvidaba una cosa más, no menor, la cuestión de las armas nucleares tácticas, los ensayos que ha hecho Rusia en los últimos días. Así que en definitiva, bueno, tenemos todo un menú como para ir hablando con nuestro invitado y ir desarrollando y viendo dónde estamos parados. No sé si nos va a dar el tiempo para tocar todo, pero bueno, ya he estado ahí en contacto con Adrián y le he comprometido a venir con nosotros en otras oportunidades. Así que bienvenido, Adrián Zelaya. Qué lindo tenerlo acá con nosotros. Un placer. Encantado de estar con vosotros, Ivonne y Marcelo, y espero que, como tú has dicho, pues no sea la última vez. Exactamente. Adrián, mira, antes que nada, vamos con la... ¿Estás hablando en español? Estoy hablando en español, ¿viste? Yo hablo español porteño, pero ahora pues voy a hablar como los españoles, que eso está muy bien. Aurora Penelón, una gran amiga de la casa y amiga personal nuestra, vienen todos los amigos acá, eso está muy bueno. Dice, gran invitado, tendremos que disculparnos con él y todo el pueblo español por las barbaridades que hace nuestro presi, pero pues se corta y dice, bueno, no es mío porque no lo fui a votar, pero acá tenemos de todo, de Brasil también, todos los chicos de todos lados, saludándolo y con este gusto de tenerlo acá, ¿no? Bueno, espero que los dos países encuentren motivos más serios para pegarse de aquí en adelante, ¿no? Exactamente, por eso no vamos a hablar de fútbol, si no pondremos a un tercero en cuestión, así que vamos a dejarla. Por ahora está todo bien, Brasil va a mediar ahí en ese tema. Bueno. Marce, arranquemos con las preguntas de hoy, porque nuestro invitado está ahí con el tiempo, no sé si es justo, ¿no? Un buen tiempo se ha dedicado a nosotros y queremos agradecerle de verdad, y el público contentísimo. Antes de meternos los temas que mencionaban en el arranque, me quedé pensando, bueno, un poco en las similitudes entre Argentina y España y las diferencias, y me vino a la mente, bueno, la cuestión de Malvinas en la Argentina y ahora la cuestión esta que se suma con el descubrimiento de hidrocarburos por parte de Rusia en la Antártida, justo en el sector que reclama la Argentina y que no casualmente reclama el Reino Unido desde su habitual ponencia territorial, que es la de Malvinas, ¿no? Y el Reino Unido es un punto de admiración de nuestro presidente actual, Javier Milei, quien no escatima elogios para Margaret Thatcher, para Winston Churchill. Y me encuentro con que España tiene ocupado Gibraltar y tiene una alianza en la OTAN con el mismo Reino Unido que tenemos nosotros, y nosotros nos peleamos con España, mientras el mismo enemigo parecería un enemigo histórico, además de España, como ha sido el mundo británico, ¿no? Quería que me haga una reflexión sobre este tema antes de empezar con los temas de actualidad. Sí, bueno, yo creo que en los últimos años, bueno, siempre ha sido así de alguna forma, pero las rivalidades nacionales, las rivalidades civilizatorias a las que a veces hacemos referencia, han tendido de alguna forma a disolverse, o si no a disolverse, a entrecruzarse como consecuencia de intereses compartidos de las élites, ¿no? Entonces, muchas veces lo que eran rivalidades nacionales se gestionan de forma extraña y no de acuerdo a los intereses de que parecerían objetivamente pertenecer a cada nación, sino en función de los intereses de las élites que en cada momento controlan a cada responsable político, ¿no? Y esto hace que luego los gobiernos acaben desarrollando políticas o realizando declaraciones ciertamente extrañas, que digo que no se comprenden desde el punto de vista de los intereses generales del país, pero que responden pues, a estos intereses entrecruzados, ¿no? Yo creo que ahora tanto Argentina como Inglaterra como España, en última instancia, pueden tener un problema muy similar, es decir, todavía una dependencia histórica, bueno, de un imperio, vamos a decir, o de una élite agonizante en cierta forma, ¿no? Pero una élite agonizante que ejerce su poder de forma distinta en unos y otros países, que es
un poder, digamos, casi perpetuo en Inglaterra, que es un poder mucho más o más indirecto claramente en España, y que es un poder que se está manifestando en este momento en Argentina de una forma un tanto esperpéntica, como sabéis vosotros, ¿no? Pero que para mí en concreto, yo solía comentar sobre el caso de Milei, que era un caso científicamente interesante, ¿no? En el sentido de que los teóricos del anarcocapitalismo, ¿no?, nunca lo han llevado a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, alguien que anunciaba un programa anarcocapitalista de forma tan clara y tan rotunda en la campaña electoral, pues era, independientemente de la opinión que tuviésemos al respecto, pues era un experimento científico interesante. Porque, claro, lo que ha tendido a suceder en la práctica y lo que de alguna forma parece que está sucediendo es que esas teorías anarcocapitalistas acaban disolviéndose en intereses concretos de las grandes corporaciones que derivan más bien hacia el modelo claramente neoliberal, ¿no?, que se separan de esas teorías anarcocapitalistas y acaban, en definitiva, utilizando el mercado cuando interesa a las grandes corporaciones y utilizando el Estado cuando interesa a las grandes corporaciones, ¿no?, filtrando lo que era una teoría más o menos pura que es casi imposible de aplicar en la práctica. Bueno, en el caso de Milei, yo a veces veo comentarios que hacen muchos analistas españoles y en general sí, lo ven de esa manera. Nosotros nos cuesta un poco porque lo conocemos y sabemos que sus planteos anarcocapitalistas tienen que ver con su imagen externa. O sea, él hacia el resto del mundo muestra una imagen, la que mostró en España, con sus dichos. Cada vez que tiene la oportunidad de pisar un foro internacional, él hace su exhibición, su show de ideas y de medidas, pero sin embargo, cuando nosotros lo vemos acá en la Argentina, las políticas son neoliberales, puras y duras, las históricas, las de siempre, solo que esta vez con esteroides. Y creo que bueno, que de alguna manera ese es el principal problema que hay, ¿no? Porque uno creo que a veces se malentienden algunas cuestiones y a nosotros nos pasa que uno, cuando divide el mundo entre izquierdas y derechas, uno termina hablando con gente de derecha con la cual coincide con cosas y con otras no, y lo mismo sucede con la izquierda. En realidad me parece que estas ideas son muy falsas, pero Milei ha cimentado su posición, la ha edificado en realidad en la lucha contra los zurdos, como él dice constantemente, cuando en realidad creo que estas categorías son ya obsoletas de por sí. Bueno, no quiero entrar de forma demasiado concreta en un caso como el de Argentina, que vosotros conocéis perfectamente, ¿no? Pero la imagen que transmite lo que está haciendo Milei sí parece que responde de forma muy, muy clara a lo que se suele entender por disidencia controlada, ¿no? En el sentido de que los últimos 30, 40 años de lo que nosotros llamamos posmocapitalismo, ¿no?, han generado tales problemas sociales y culturales que las propias élites que han generado estos problemas se dan cuenta de que enseguida está surgiendo de forma natural una reacción contra todos estos problemas, contra todas estas contradicciones y, lógicamente, como suelen hacer en otras ocasiones, intentan gestionar ellos mismos, controlar esa reacción, ¿no?, para que no se transforme en una reacción contra ellos, pues ellos mismos controlan la reacción aprovechándose precisamente de esas contradicciones, ya digo, creadas por ellos mismos. Bueno, ahí me voy a meter un poquito a opinar sobre Milei, en el sentido que, bueno, como vivo acá, algunos no se me enojen, pero soy parte de la Argentina en el corazón. Y hay una realidad. El tipo trabaja mucho su imagen hacia el exterior. No le importa realmente la imagen que dé en la Argentina, excepto a un sector. Lo pudimos observar que ayer se armó en el Luna Park, uno de los lugares emblemáticos para determinados shows, y se armó todo un show donde fueron a ver al presidente a cantar. Algunos porque eran partidarios de él, otros porque en realidad querían verlo como fenómeno, porque lo ven como un fenómeno social, como cuando iban a los circos y ibas a mirar la mujer barbuda, el enano, esas cosas. Bueno, a Milei la gente
Mírenlo alienados, ¿cómo se dice? Alienados. Alienados no alineados. Alienados. Alienados, ahí está. Es mi portuñola, esto a veces va. Mirá lo alineado que está la gente que va a ver a esta persona como un fenómeno de circo y no lo tiene como una investidura del presidente. Y el tipo la hizo bien. La hizo bien porque los gobiernos anteriores armaban esta carpa con artistas que se pagaban muchísimo, que hacían un show, iba, el presidente hacía dos pasitos de baile, estaba todo bien. Milei es más inteligente porque él aprovecha esta beta de loco, esta beta de cantante, arma un show y después da un discurso muy técnico que piense un poco, en este contexto, la gente que va a un espectáculo, después del espectáculo, durante la euforia del espectáculo, vos le haces un discurso técnico que ya te cuesta entender en situación normal, si no estás al tanto, parece un capo. O sea, parece que el tipo dijo algo maravilloso, pero dudo que ni lo haya escuchado ni que haya entendido. Entonces yo creo que es ahí donde lo torna un personaje sumamente peligroso, porque mientras nos hace ese show, está entregando a la Argentina. Absolutamente, absolutamente. Es un paréntesis más, no quise interrumpir tu secuencia de preguntas. No es solo un problema para la Argentina, creo que se está construyendo algo a nivel internacional y bueno, ahí a veces suenan las alarmas, porque yo recuerdo que muchas veces nosotros tratamos de advertir sobre determinadas ideologías que estaban desembarcando en la Argentina y sin embargo, bueno, nos decían, no, esto es un tema menor, bueno, uno explicaba, después va a venir esa contrarreacción que nos explicaba Adrián, y bueno, la contrarreacción fue canalizar ese descontento hacia un Milei, que es aplicar un programa económico, pero más radical todavía que venían aplicando. Ahora, bueno, saliendo un poquito de esto y vamos a meternos en la actualidad internacional y la que nos puede llevar a, creo que a un desastre mayor todavía que el que nosotros podemos aspirar a llevar al resto del mundo, que tiene que ver, bueno, empecemos con una sucesión de hechos, como mencionaba, complicados, pero el último, me parece, y el que todavía queda más confusión es el tema de Raisi, ¿no? El presidente iraní, que en principio oficialmente se plantea que es un accidente lo que ha sucedido, bueno, las condiciones, todo suena bastante lógico. Hay una versión por ahí de la posibilidad de que haya habido algún avión, probablemente de algún país de la OTAN o de Israel, no está claro cuál sería el origen de eso, que habría tenido la capacidad de interferir con señales radioeléctricas, la navegación del helicóptero y llevarlo a que se produzca el accidente. Bueno, la pregunta sería, ¿qué posibilidades hay que esto no haya sido un accidente? Y cómo, bueno, esto va a repercutir en la política interna de Irán. ¿Cuál será hipotéticamente la respuesta de Irán en función de, bueno, que aún considerando un accidente, no se da en un clima normal, sino básicamente en un clima de enfrentamiento con Israel? Sí. Bueno, vamos a ver, sobre lo que ha sucedido en concreto, podemos hacer por un lado un análisis técnico, ¿no? Claro, cada uno dentro de su ámbito de expertise, digamos, ¿no? Claro, consultando con unos y otros expertos, hay distintas opiniones sobre en qué medida es más o menos probable o posible que lo que sucedió fuese o dejase de ser un accidente. Y en general yo he visto una coincidencia en un elemento que no encaja. Hay otros que pueden ser dudosos, ¿no? El hecho de que el helicóptero de Raisi fuese el helicóptero principal de 3 helicópteros que marchaban más o menos en formación y que casualidad sea el helicóptero, digamos, el más importante, el que sufre el accidente. El momento en el que se produce, hay que recordar, pues bueno, lo que ha sucedido con Robert Fico en Eslovaquia, el intento de golpe de Estado en el Congo, el intento aparentemente de asesinato en Arabia Saudita. Bueno, hay una serie de hechos que crean un contexto internacional en el que hacen que esto sea más o menos posible, el que lo que haya sucedido no haya sido un accidente. Desde un punto de vista técnico, decía, hay un elemento
que los técnicos con los que yo he consultado coinciden, y es que no se entiende muy bien que si ha sido un accidente no hubiese tenido tiempo el piloto de transmitir algún tipo de señal, algún tipo de mensaje, ¿no? Si ha habido algún tipo de fallo técnico, ¿no? Lo lógico es que hubiera habido un SOS, un mensaje de algún tipo que se hubiera detectado en los otros dos helicópteros, por lo menos, ¿no? Y nada de esto hubo, es decir, fue una desaparición, aparentemente, desaparición del radar inmediata que en todo caso debería haber respondido probablemente, con mucha más probabilidad, a un impacto inmediato, ¿no? Bien, eso es lo que me dicen los técnicos desde el punto de vista de posibilidades técnicas de que lo sucedido haya sido una u otra cosa, ¿no? Pero también es cierto que si tenemos en cuenta las reacciones, bueno, primero, desde el punto de vista del propio gobierno de Irán, las reacciones han sido desde el inicio intentar situar lo sucedido en el contexto de accidente, ya desde el primer momento, incluso, bueno, mucho antes de que se encontraran los restos del helicóptero. Y esto tiene una perfecta lógica, evidentemente, ¿no? Estamos dentro de ese contexto de enfrentamiento entre Israel e Irán. Hay una clara estrategia por parte de Israel de intentar a toda costa escalar el conflicto. Esto no es nuevo, yo creo que viene ya desde hace años y responde a una especie de sentimiento agónico desde un punto de vista incluso histórico en Israel, en el sentido de que ellos saben que llevan décadas desarrollando unas políticas en Oriente Medio que solo han podido desarrollarse gracias a que contaban con el apoyo de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Pero en la medida en que el mundo avanza hacia ese contexto multipolar, ese poder hegemónico de Estados Unidos se va poniendo en cuestión, al mismo tiempo la capacidad de Israel de desarrollar las políticas que ha venido desarrollando, incluso de supervivencia dentro de Oriente Medio, pues se ponen en cuestión. Ante ese escenario, Israel tenía dos posibilidades: o cambiar radicalmente sus políticas y empezar a abrir un proceso de negociación con el propio pueblo palestino, fundamentalmente, ¿no? Pero también con otros pueblos del entorno, preparando un contexto de amistad futuro que abriese posibilidades de entendimiento, y el otro era una huida hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que Israel lleva años realizando actividades que son difícilmente entendibles desde su propio interés, actividades de provocación en la propia Siria, que es en principio un país soberano, atacando posiciones sin ningún interés militar, provocaciones contra los propios palestinos, que solo se entienden en un contexto de constante provocación. Pero claro, esto se ha disparado a partir del estallido del conflicto en Gaza, ¿no? Y ya nos encontramos con un contexto de muchos meses en el que las actuaciones que está desarrollando Israel, muchas de ellas no se entienden, ni incluso teniendo en cuenta el carácter, digamos, más o menos fanático de incluso miembros del gobierno actual, ¿no? Hay una serie de provocaciones en muchas ocasiones verbales, no del presidente del gobierno, sino de algunos ministros o de personas de segundo o tercer nivel, de personas muy bien conocidas en los medios de comunicación, pero realizando afirmaciones de que hay que echar a los palestinos al mar, de que hay que lanzar una bomba atómica, de que hay que acabar con este tipo de afirmaciones en una constante provocación. Las sucesivas matanzas que se han producido en ese proceso de limpieza étnica se han estado haciendo de forma totalmente abierta, casi aparentemente presumiendo por ello. Yo creo que todo esto solo se entiende en un contexto de constante provocación, porque si lo ubicamos desde un punto de vista estratégico, no tiene sentido nada de lo que se ha hecho. Es decir, es el momento en el que Israel debería tener más cuidado con su imagen internacional y con su relación con el entorno. Están haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Esa constante oleada de provocaciones solo se entendía desde esa perspectiva de intentar romper el tablero, hacer escalar el conflicto, provocar un conflicto mayor que cambiara de alguna forma ese contexto internacional que avanza en contra de sus intereses, y ellos piensan que de su supervivencia, ¿no?
Pero claro, toda esta perspectiva que teníamos sobre la estrategia de Israel quedó, yo creo que confirmada sin ninguna duda en el momento en que Israel ataca el consulado de Irán en Siria, ¿no? Algo que no tenía absolutamente ninguna explicación, sino es una voluntad estratégica clara de hacer escalar el conflicto. Yo creo que una vez que ese contexto ha quedado perfectamente claro, el hecho de que el derribo o el siniestro sucedido con el helicóptero de Raisi no fuera un accidente, sino que hubiera sido provocado, encaja perfectamente en ese contexto geopolítico y en ese contexto en el que se situaba Israel, ¿no? Sí es cierto que, teniendo en cuenta cuál es la situación internacional, hay que pensar que Israel no puede ahora probablemente actuar exclusivamente en función de sus intereses. Es decir, estamos en un contexto internacional de un choque ya directo entre Occidente por un lado y los países emergentes por el otro, China y Rusia fundamentalmente, y en ese contexto tenemos el frente de Ucrania. De hecho, el conflicto en Gaza se ha convertido en otro frente. No sabemos si se va a abrir en Taiwán. Lo que está pasando en África probablemente es otro frente dentro de este choque. Y entonces, en ese contexto, digamos, las élites occidentales, las élites que están controlando el proceso, corporativas más que políticas, ¿no? No van a admitir que Israel actúe de esta forma por propia iniciativa y siguiendo exclusivamente sus propios intereses. Esto podría suceder en un momento concreto, es decir, quizás si no había una suficiente coordinación, es posible que lo que sucedió en Siria hubiera sido exclusivamente voluntad de Israel, una voluntad de escalar el conflicto de Israel, pero no es verosímil, no podemos pensar que a Israel se le va a tolerar que continúe en esa dinámica. En el momento en que se detecta que Israel vaya a escalar un conflicto sin que la élite occidental quiera que escale ese conflicto, eso no se le iba a tolerar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa voluntad de escalada, en la medida en que continúa, pues muy probablemente es compartida por esas élites occidentales o por ese sector de la élite occidental que está buscando a toda costa el estallido. Desde el punto de vista de lo que nos está diciendo el gobierno de Irán, ellos continúan con esa versión en la que se repite constantemente la palabra accidente, de forma premeditada, precisamente porque Irán, teniendo claro que el objetivo de Israel era hacer escalar el conflicto a toda costa, ellos han intentado evitar caer en la provocación. Es decir, sabiendo precisamente que eran provocaciones que intentaban hacer escalar el conflicto, ellos, incluso con respecto al atentado, al ataque contra el consulado en Siria, intentaron responder, pero midiendo muy bien los pasos y atando, digamos, los extremos, las relaciones con Estados Unidos y tal, asegurando de alguna forma que esa respuesta tampoco iba a provocar esa escalada que Israel estaba buscando. Y entonces es perfectamente lógico que ante vamos a decir, ese accidente o ese derribo, esa caída del helicóptero, su primera reacción, por si acaso, haya sido accidente. En principio accidente, mientras sabemos lo que ha pasado con absoluta seguridad. E incluso después, para controlar la respuesta. Es decir, para que la posible respuesta no tenga que ser emotiva, que es lo que los países nunca deben hacer. Reaccionar emotivamente a las provocaciones, porque eso es asegurar el triunfo del país que ha puesto en marcha la provocación, ¿no? Y entonces eso tiene una lógica perfecta. Y sí tengo que decir que lo que no me encaja exactamente en esto son las declaraciones de los representantes rusos. Porque si os habéis dado cuenta estos días, ha habido declaraciones, yo creo que del propio Vladimir Putin, de Medvedev, del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que han sido Peskov, el propio Peskov también, en los que han utilizado la misma terminología para ofrecer su ayuda a Irán para aclarar las verdaderas causas de lo sucedido. Para aclarar las verdaderas causas. Si ellos mismos insinuando que es perfectamente posible que no se haya tratado de un accidente.
Entonces, bueno, esto seguramente algo quiere decir. Por un lado, Irán está intentando controlar a su propia gente, muy posiblemente evitar un estallido interno ante la noticia de que su presidente ha sido asesinado, ¿no? Y nada menos que por Israel en su caso, ¿no? Aunque no tengamos ese dato, evidentemente. Pero si se creara esa sensación, quizás la reacción pudiera haber sido incontrolable, pero claro, eso no quiere decir que no interese a las distintas potencias averiguar con seguridad quién ha sido el autor, entre otras cosas porque, claro, todo lo que está sucediendo en Eslovaquia, en el Congo, en Arabia Saudí, en Irán, pues pueden crear problemas, vamos a decir, de miedo, sí, ¿por qué no vamos a llamarle miedo, ¿no? En dirigentes que no tengan una posición muy clara, que tengan una posición intermedia y que a la hora de posicionarse con respecto a un bloque o con respecto al otro puedan modificar su posición ante el temor de que estos atentados o posibles atentados contra personalidades claves o de los países emergentes o con posiciones anti-OTAN o anti-bloque occidental, pues que puedan repetirse. Yo estaba pensando varias de las cosas que decían, muchas ni siquiera las voy a desarrollar porque básicamente pensamos lo mismo. Hay un tema que me hace un poco de ruido en el análisis para tratar de encajarlo, ¿no? Para tratar de comprender bien qué puede haber detrás de esto, ¿no? En un momento, Israel parecería que ha generado una política de terror sobre sus vecinos. O sea, básicamente Israel se impuso, por lo menos desde hace décadas, por no decir a lo largo de su fundación, en función de actitudes extremadamente violentas y asimétricas, contestando cualquier acto que pueda ser juzgado como de violencia o una amenaza hacia Israel con una fuerza desmesurada, ¿no? Y dentro de esta lógica, lo que Israel viene consiguiendo es sembrar el terror. O sea, no meterse con Israel porque Israel hace pagar muy caro cualquier tipo de acción en su contra. ¿Qué margen tendría Israel para sentarse ahora a negociar con los países de la región después de décadas de haber cometido todas las tropelías que mencionamos y que por otro lado se da en el medio de un ocaso, podríamos decir, del poder militar de los Estados Unidos, que en definitiva era su reaseguro? Si la guerra se prolonga y las fuerzas de Israel son insuficientes para controlar la situación, bueno, estaba Estados Unidos que podía hacer su aporte. Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, ¿no? Pero básicamente Estados Unidos sería el que es relevante en la cuestión militar. Ahora, en esas condiciones, ¿puede sentarse Israel a negociar con sus vecinos o sería esto tomado como una muestra de debilidad que indicaría que sería el principio del fin del Estado de Israel? Bueno, yo creo que un proceso de ese tipo se puede abrir de distintas formas. Evidentemente ahora estamos seguramente en el peor momento para hacer un planteamiento de este tipo, teniendo en cuenta este enfrentamiento tan terrible que se está produciendo en Gaza, ese claramente operación de limpieza étnica, ¿no? Pero si Israel intuyera en un momento determinado que están yendo hacia el desastre con esta estrategia y que podría interesarles intentar un tipo de estrategia, vamos a decir, de futura convivencia, no tendrían por qué tomar ellos la iniciativa. Podrían hablar con otros interlocutores que podrían ellos mismos articular espacios de conversación. Bueno, primero tendría que ser evidentemente de reducción de los niveles del conflicto, ¿no? Y después de esa reducción de los niveles de conflicto, crear espacios de conversación entre unos y otros países, entre israelíes y palestinos, que poco a poco fuesen creando un clima adecuado al respecto. Pero yo creo que la cobertura internacional, tanto para iniciar ese proceso como para, vamos a decir, el seguimiento de los acuerdos que se tomaran,
sería absolutamente imprescindible. Cuando se habla de la posibilidad de un Estado común, de dos Estados, israelí y palestino, cualquiera de esos escenarios necesitaría quizás durante una generación completa, por lo menos, de una presencia constante de fuerzas internacionales para asegurar o evitar que ese marco de convivencia definido estallara. ¿Sí? La hipótesis de la doctrina Sansón, que nosotros hemos comentado muchas veces en este canal en función, bueno, de un reportaje que ha dado Martin Van Clever, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde él explica que inclusive habría misiles Jericó 3 apuntando a las capitales europeas como una especie de chantaje contra aquellos que osen no apoyar a Israel cuando Israel así lo requiera. ¿Y qué significaría? Básicamente la inmolación, la desaparición del Estado de Israel, arrastrando consigo a buena parte del mundo. ¿Esto es un bluff o es una posibilidad que realmente puede llegar a ejecutar Israel? Bueno, cuando hablamos de que hay una estrategia, o por lo menos hasta ahora ha habido una estrategia clara de Israel a favor de la escalada del conflicto, claro, esa escalada del conflicto solo tiene sentido con dos escenarios. Israel, desde luego, en el momento actual no tiene capacidad militar de enfrentarse a Irán, a las fuerzas que ahora se está enfrentando, y además a un Irán o a un Irán, Irak, Siria, que entrasen directamente en conflicto contra ellos, ¿no? Entonces solo tiene sentido en dos escenarios. Uno es el escenario Sansón, digamos, y otro es el escenario de implicar a Estados Unidos. El escenario, en principio hay que contar con que el escenario en el que están pensando es el escenario de arrastrar a Estados Unidos al conflicto. Es decir, vamos a escalar el conflicto actual, pero lo vamos a hacer de tal forma que Estados Unidos no va a tener más remedio que venir a ayudarnos. Y claro, el escenario Sansón, bueno, pues no es, yo diría que no es extraño que ellos lo utilicen, pero hay que pensar que es evidentemente un escenario irracional, ¿no? Un escenario de desesperación en el que los elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de una posible decisión en este sentido, lamentablemente no tienen por qué ser solo israelíes. Es decir, al final, Israel, dentro de ese choque entre los países occidentales y entre Occidente, si se quiere, o las élites que controlan Occidente y los países emergentes, Israel es una parte, ¿no? Entonces, esas élites que controlan Occidente podrían estar dispuestas a sacrificar Israel si eso les garantiza el triunfo definitivo en ese choque. Pues muy probablemente sí. Es decir, estas élites que están ahora dando pasos para arrastrar a Europa Occidental a lo que puede degenerar claramente en un conflicto nuclear, pues hay que pensar, bueno, yo no diría evidentemente que estén deseando en que Israel lance no sé qué cuántos proyectiles nucleares, ¿no? Pero que puedan estar dispuestos a utilizar hasta el final ese argumento o esa amenaza con el fin de mantener sus posiciones en Oriente Medio o en el conjunto del conflicto, ¿no? Como una amenaza también, como tú mismo has dicho, contra determinados países de Europa Occidental. Si alguien que exclusivamente pensara en los intereses de Israel, y esto no tendría sentido, pues sería absolutamente suicida, pero claro, lo que hay que plantearse es si las élites de Israel realmente trabajan para Israel o realmente trabajan para esa élite corporativa occidental de la cual ellos son parte, evidentemente. Por otro lado, la pregunta, la reflexión sobre lo que estaba diciendo Rusia, sugiriendo de alguna manera que tal vez haya algo para investigar, porque no fue 100% un accidente, que se puede barajar otra posibilidad, también podría depender, imagino, de otra cuestión. Rusia hoy está en una guerra abierta ya con la OTAN, una guerra que sigue escalando
mientras que Irán tiene, si bien tiene una política cada vez más coordinada con Rusia, en las últimas décadas ha mostrado también que tiene cuotas de independencia y ha intentado negociar, por ejemplo, la salida de las sanciones por la cuestión nuclear que le ofrecía a Occidente, cuando fue sobre todo con la llegada de Biden, dado que, bueno, ellos creían en su momento que, bueno, que había una posibilidad de negociar con Occidente el levantamiento de las sanciones a cambio de algo. Bueno, finalmente eso terminó siendo nada más que una ilusión y fracasó, pero de alguna manera muestra que, bueno, que si bien hay una agenda coincidente, tampoco es la misma agenda. Puede ser entonces que Rusia lo que esté intentando hacer es generarle un frente, mantenerle abierto el conflicto a Estados Unidos y a las élites occidentales, precisamente en Medio Oriente, con el caso de Israel, y no permitiendo de alguna manera que se concentren sobre Ucrania? Puede ser. Tiene que haber alguna explicación. Yo no me atrevería tampoco a llevar demasiado lejos la interpretación de esas declaraciones, pero es evidente que algo quieren decir. Puede ser que precautoriamente estén intentando evitar que Irán, en esa dirección que tú comentas, que Irán dé un paso atrás. Es decir, que ahora no sé exactamente qué opinión tendrán sobre el relevo actual o el que pueda producirse después de las elecciones en Irán, pero bueno, es posible que con estas declaraciones estén intentando evitar un frenazo de Irán, que Irán se agarre a la versión del Occidente y, por otro lado, atemorizada con respecto a lo que realmente ha sucedido, pues de alguna forma vuelvan a una posición de retraimiento, ¿no? Eso sí es posible. Sí. Yendo a la cuestión de Rusia, ¿no? Un poquito, ya que estamos mencionando a Rusia, y el enfrentamiento básicamente con Occidente. Nosotros hace unos días venimos hablando unas versiones que han difundido en realidad analistas rusos que hablan de, que creo que explica de alguna manera la realidad de lo que estamos viendo, que tiene que ver con el planteo de una guerra de desgaste generado desde Rusia hacia Occidente, donde de alguna manera Ucrania, más allá de que todos sabemos que en realidad la disputa es por algo mucho mayor que Ucrania, pero que en realidad Rusia maneja la guerra de Ucrania como una especie de crisol donde funde recursos de Occidente, donde tensiona la economía, tensiona la situación política y además va degradando las capacidades militares de Occidente. ¿Cómo analiza esta situación del juego de una guerra de desgaste contra un Occidente más preparado para una guerra violenta pero de corta duración? Bueno, esto sí es de hecho lo que está sucediendo. Claro, las dudas surgen si especulamos sobre hasta qué punto esto era algo ya planificado por Rusia desde el inicio o ha sido algo más o menos sobrevenido, ¿no? Es decir, porque efectivamente hay teorías que incluso apuntan a que la primera estrategia, digamos, de choque territorial, de asalto con objetivos territoriales, de asalto directo a Kiev, que aparentemente fracasó o fue como producto de una negociación, luego se dio marcha atrás y se sustituyó por lo que ahora vemos que ha sido una guerra de desgaste. ¿Hasta qué punto aquello fue también o no una escenificación? Hay razones para pensarlo, ¿no? Porque evidentemente, aparentemente Rusia se volvió a dejar engañar, ¿no? En Estambul, ¿no? Esto es lo que los documentos dicen en principio, ¿no? Es decir, que Rusia ya estaba muy cerca de Kiev y empezó un contexto de negociación en el cual Ucrania pidió como condición la retirada de las tropas de Kiev y Rusia se retiró. Pero claro, Rusia ya le han engañado unas cuantas veces, ¿no? Tendríamos que hablar de los procesos de negociación de Minsk, ¿no? Y también con respecto a los procesos de negociación de Minsk, es posible que Rusia fuera inicialmente engañada, pero a lo mejor más tarde se dejó engañar, ¿no? Dijo, bueno, pues efectivamente es posible que Francia, Alemania y Ucrania quieran engañarme con estos acuerdos, pero a lo mejor en ese
intento de engañar, pues yo gano más de lo que ganan ellos, o yo tengo más capacidad de prepararme militarmente para un posible conflicto que la que ellos creen que van a conseguir o que creen que están consiguiendo. Bueno, es posible, los dos escenarios son posibles, es decir, que la inteligencia rusa y que la clase política rusa sea tan fácil de engañar es discutible, ¿no? Entonces, sobre todo viendo los precedentes de Minsk y el que de nuevo algo similar sucediera en Estambul. Pero bueno, es un tema que en este momento quizás tampoco tiene tanta importancia. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento estamos en una guerra de desgaste en la que hay un bando que se está desgastando de forma progresiva, que es el bando ucraniano y con él la OTAN, evidentemente, y otro bando que se está fortaleciendo progresivamente, porque la economía rusa no ha caído y al contrario el ejército ruso ha aprendido, ha fortalecido, ha mejorado sus técnicas y las sigue mejorando, ha mejorado su armamento, aumenta su equipamiento. Por otro lado, nos encontramos con problemas no solo de armamentísticos en la OTAN, sino problemas económicos en el conjunto de Europa Occidental. ¿Hasta qué punto esto genera o no una crisis política? Puede ser más dudoso. Europa en este momento tiene frentes abiertos desde este punto de vista en países de menor nivel, digamos, de menor dimensión, como son Eslovaquia, Hungría, Holanda, ¿no? Austria también quizás, ¿no? Pero quizás las elecciones europeas de junio, no porque tengan tanta importancia en sí mismas, pero sí pueden ser un termómetro que indiquen una determinada evolución de la opinión pública fuera del control de las élites occidentales. Esto sí puede ser una vía de fuga importante, ¿no? ¿Rusia está realmente apostando por una estrategia de ese tipo? Pues todo parece indicar que sí. Es decir, se ha dicho que el propio nombramiento de Belousov, ¿no?, responde precisamente a eso, ¿no?, a dar por supuesto que el conflicto va a ser un conflicto de larga duración en el que los elementos de táctica militar van a ser incluso, siendo importantes, van a ser incluso menos importantes que la resistencia económica y la resistencia productiva, ¿no? Incluso en el caso de Belousov se ha hablado de una vertiente indirecta, pero que también es de medio y largo plazo, como la de asegurar o intentar evitar que suceda lo que sucedió en las últimas décadas de la Unión Soviética, en las que el enorme avance productivo y tecnológico que se conseguía en el sector defensivo no se trasladaba al sector productivo, fundamentalmente al sector de producción de bienes de consumo, que es un aspecto que Belousov ha comentado repetidamente y que ahora parece que se intenta asegurar que no se produzca lo que se produjo entonces, es decir, que ese flujo tecnológico, ese esfuerzo de innovación y de desarrollo tecnológico que se va a producir o que se está produciendo fundamentalmente en el sector armamentístico y también en otros sectores relacionados también con el sector armamentístico, como el sector aeronáutico, etcétera, que se traslada también al ámbito de la producción de bienes de consumo y que se mantiene por lo menos un equilibrio. Claro, eso requiere también una perspectiva de medio, largo o muy largo plazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es inevitable que Rusia, aunque se esté planteando ese escenario muy largo plazo, se esté también planteando el escenario de muy corto plazo, porque esto ya no depende solo de ellos. Es decir, en el momento actual, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el campo militar en Ucrania, la estrategia de desgaste en sí misma le está funcionando perfectamente a Rusia. Desde el punto de vista de los intereses de Rusia, lo ideal sería mantener esa estrategia, aprovechar simplemente ese progresivo debilitamiento del ejército ucraniano para realizar pequeños avances en distintas partes del frente, pequeños avances que serán mayores en función de esa mayor debilidad, sin realizar grandes apuestas territoriales que siempre tienen un coste muy importante en armamento y en vidas del atacante. Bueno,
Pero esa es la estrategia que a ellos les puede interesar, continuar con esa estrategia de desgaste. Pero claro, eso ya no el que esta estrategia se mantenga ya no depende solo de ellos, sino de cuál sea la respuesta de la otra parte, que no es solo Ucrania. Si el oponente fuese solo Ucrania, seguramente esto estaría muy claro. Pero puede haber razones, evidentemente, geopolíticas que les lleven a modificar esa estrategia bélica y a optar por una gran ofensiva, como se está previendo, una gran ofensiva territorial, en previsión, por un lado, o fundamentalmente, de que Occidente adopte otro tipo de medidas pues dentro de unos meses o quizás dentro de unas semanas y quizás antes de esa fecha de referencia de las elecciones de Estados Unidos o de la posible llegada al poder de Donald Trump. Son unos meses que pueden ser, en este sentido, especialmente peligrosos desde la perspectiva de las decisiones que pueda tomar Occidente, y en previsión de ese contexto, pues es posible que Rusia se vea obligado o piense que le resulta conveniente o necesario adoptar una estrategia de avance territorial, claro. Impresionante. Sí, Rusia creo que está dando una señal bastante clara en el sentido de, es bastante evidente que las fuerzas ucranianas están al borde del colapso y que no tienen mucho más futuro. Muchos especulan con una negociación, con la partición de Ucrania en distintos países. Inclusive el propio Rusia había trascendido de que había ofrecido a Polonia, a Rumania, partes, territorios históricamente que habían pertenecido a esos países como una forma de abrir un diálogo y sentar una negociación. Sin embargo, Rusia hace esto paralelamente, mientras paralelamente va avanzando en lo que es su producción militar. O sea, sus fábricas están trabajando 24/7, están aumentando todos los presupuestos básicamente de las áreas, y todo indica que Rusia se prepara para una guerra de largo aliento, cuando de alguna manera el terreno de batalla indicaría que esto tiene un final relativamente cercano. Me parece que la conclusión sería, bueno, Rusia se está preparando en realidad para una guerra con Occidente porque no cree que Occidente se siente a negociar nada. ¿Cuáles son las posibilidades independientemente de lo de Ucrania, que la cuestión de seguridad, que fue la que empezó reclamando Rusia, y cuando Putin decía que tenía que volver la OTAN a las fronteras de los años 90, lo cual parecía del 97, creo que había dicho, parecía realmente un delirio, pero bueno, hoy se empieza a ver como no solo algo posible, sino una exigencia que Rusia probablemente va a seguir manteniendo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se pueda salir de todo este entuerto con una negociación, dado que lo que estamos viendo en realidad es un cambio de orden mundial? Bueno, yo creo que con la última frase has definido tú el fondo del problema, ¿no? Es decir, si estuviéramos hablando exclusivamente del futuro de Ucrania, la negociación sería posible, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues ha ganado un bando, ha ganado el otro, pues el resultado territorial es este. Probablemente esto nos llevaría, desde el punto de vista de Rusia, a la lógica de una lógica, bueno, en la que Ucrania, más que negociación, tendría que abrir un contexto de rendición, ¿no? Y en ese contexto, pues habría un espacio territorial que quedaría incorporado a Rusia y otro espacio territorial que sería probablemente esa nueva Ucrania, pero que una Ucrania que no miraría seguramente a Occidente, sino que miraría al este. Es decir, yo creo que esto es fundamental. No dar por supuesto que los territorios que nos incorporen a Rusia van a ser una continuidad de la Ucrania actual. Sería un contexto institucional absolutamente nuevo, ¿no? Bien, pero el problema es que, claro, todo esto es una pieza fundamental en ese nuevo orden, ¿no? En ese tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, en un contexto en el que después de 30 años en los que desde la doctrina Wolfowitz en el año 92 claramente en Estados Unidos se define el objetivo de someter a Rusia como un objetivo fundamental, de que a fines de los 90, con la doctrina del nuevo siglo americano,
se define claramente que para asegurar que Estados Unidos sigue controlando el mundo en el siglo XXI necesitamos someter a Rusia y a China. Después de 30 años de esa estrategia, cuando ellos creían que ya habían metido a Rusia en la trampa en la que ellos querían meterle de Ucrania y que eso ya iba a suponer el fin del actual régimen de Rusia, en parte por el desgaste en la propia Ucrania, en parte por las medidas de sanciones económicas, etcétera, pues no solo no ha sucedido eso, sino que sucede todo lo contrario. La economía rusa se mantiene, el prestigio político de Putin es mayor que nunca y ganan la guerra, ¿no? Y ganan la guerra. Esto es claramente inaceptable, ¿no? Pero claro, es inaceptable para esas élites occidentales, no hablo de las élites políticas, hablo fundamentalmente de las élites corporativas que están detrás de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Es inaceptable no solo por razones emotivas, ¿no? Sino porque ellos piensan que está en juego su futuro, ¿no? Su futuro no ya como dueños del mundo, como consecuencia del tránsito de un mundo multipolar a un mundo unipolar, sino que ellos creen que esto necesariamente les llevaría a perder el control también en Occidente. Para estas élites occidentales, China es un enorme peligro económico, como un rival económico, ¿no? Pero Rusia es un enemigo político e ideológico mucho peor. En buena parte porque Rusia es culturalmente muy occidental, es parte de Occidente culturalmente, ¿no? Entonces, el que Rusia sea capaz de poner en marcha unas políticas anticorporativas como las que empezó a poner el gobierno de Putin en el momento en que llegaron ya en el año 2000, cuando llegan al poder, que sea capaz de poner en marcha esas políticas anticorporativas y mantenerse en el poder y continuar y que el país continúe no solo en esa línea, sino reforzando su posicionamiento en el mundo, es una amenaza directísima. Ellos están convencidos de que si eso sucede, el resto de países de Occidente, los europeos, casi de forma inmediata, van a seguir su camino o las poblaciones de Occidente van a intentar seguir ese camino, ¿no? Esto ya está sucediendo con los movimientos, digamos, de oposición, con los movimientos populistas de derecha o de izquierda. Vemos cómo desde hace años, prácticamente en su totalidad, curiosamente, son populistas de derecha y se les acusa de prorrusos, ¿no? Populistas de izquierda y prorrusos. Es decir, los distintos elementos sociales que intentan cambiar las cosas y reprochan a esas élites corporativas el desastre en el que se ha sumergido Occidente y Europa Occidental en particular en los últimos 30 años, enseguida miran a qué alternativa, no miran a China, miran a Rusia, ¿no? Entonces, esa influencia política e ideológica que ya es enorme, pero todavía en espacios limitados, se va a disparar en el momento en que se quede claro que Rusia ha ganado la guerra. Esto es intolerable para esas élites. Para verlo un poco más claro, esas élites que controlan Europa y Estados Unidos son las mismas que Putin echó del poder a partir del año 2000. Y precisamente son esos movimientos los que hicieron absolutamente intolerable para esas élites occidentales el gobierno de Rusia, el sistema político de Rusia, ¿no? Creo que estos días, no tengo aquí ahora la noticia, pero uno de estos, creo que lo tengo en el móvil, sí, Khodorkovsky, uno de estos oligarcas, de los mayores oligarcas, ¿no? El que fue presidente de la petrolera Yukov, ¿no? Uno de los mayores oligarcas rusos que pasó por prisión dentro de ese proceso, que fue un proceso tremendamente duro de lucha entre, digamos, las facciones que apoyaban a Vladimir Putin y estos oligarcas que controlaban, de hecho, el poder político. Khodorkovsky pasó por prisión, ¿no? Y al final, bueno, Khodorkovsky ha hecho ahora unas declaraciones en las que ha reconocido expresamente que detrás de ellos estaban los Rothschild. Diciendo, bueno, claro, es que al final esas élites eran parte de las élites que están controlando Occidente. Es decir, cuando
Putin y, digamos, las fuerzas que apoyaban a Putin empiezan a poner en marcha esas políticas anticorporativas y terminan con el desastre que fue para Rusia durante los años 90 quedar en manos de esas oligarquías corporativas, pues eso supuso ya entonces una amenaza directa para ellos y sigue siendo una amenaza directa para su futuro en Occidente y en el mundo, evidentemente. Por eso para ellos es intolerable ese contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que están en una situación de pánico vital. No es pánico simplemente porque vamos a tener menos poder que antes, porque están pensando que no solo van a dejar de controlar el mundo, que su poder en Occidente también está en riesgo y que perfectamente pueden acabar en la cárcel o en la horca, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esa situación de pánico, ellos están probablemente dispuestos a cualquier cosa para evitar que ese contexto se haga efectivo. Y para ellos evitar ese contexto supone, en este momento, evitar a toda costa esa victoria de Rusia, ¿no? Y esto es lo que nos explica probablemente todos estos movimientos aparentemente enloquecidos de la clase política europea. Como una deducción lógica, yo diría que así como una extensión de todo este razonamiento, vendría, bueno, una próxima pregunta que es sobre la reacción popular en Occidente. ¿Por qué las sociedades occidentales están tan anestesiadas? ¿Por qué son capaces de salir para una rave electrónica o para el Día del Orgullo, pero teniendo sobre sus cabezas la amenaza de una lluvia de misiles con cargas nucleares? Los europeos parece que no reaccionan y no salen a la calle, no se despojan de los gobiernos que lo están llevando a este desastre. Sí, esto puede ser sorprendente para, digamos, los que nos escuchan desde fuera de Europa, pero no es en el fondo realmente sorprendente, porque esto responde a un problema que ya existe en Europa desde los años 90, que es la falta de oposición real, ¿no? Con el final de la Guerra Fría, digamos, hubo un despliegue de las élites corporativas occidentales. Bueno, ya sabéis que se escribió aquel libro de El fin de la historia. Hubo una serie de reflexiones en las que estas élites corporativas nos venían a decir que ahora ya se sentían los dueños del mundo, ¿no? Ellos podían hacer lo que fuese en el mundo, ¿no? La doctrina Wolfowitz lo decía expresamente. No tenemos por qué respetar el derecho internacional. Podemos, cuando sea necesario, estamos llamados a invadir los países que pensemos que es necesario invadir, etcétera, ¿no? Pero esto lo despliegan también en distintos ámbitos, ¿no? Ponen en marcha ya de forma masiva lo que se ha llamado el posmocapitalismo, lo que nosotros llamamos sobre todo el posmocapitalismo, que es esta vertiente que en cultura y valores es absolutamente enloquecida, pero ya se consideran con el poder suficiente para desplegarlo de forma masiva en el mundo, fundamentalmente en Occidente, y sin que se produzca una oposición radical, como hubiera sido lógico que se produjera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también se produce durante esos años 90 una concentración de los grandes medios de comunicación, una privatización de muchos medios de comunicación, claro, privatización para sacar medios de comunicación claves de televisiones fundamentalmente del ámbito público, dejándolos en manos de las grandes corporaciones. Y entre los grandes medios de comunicación de las grandes corporaciones se produce una concentración muy importante y todo esto les facilita unificar ideológicamente Occidente y fundamentalmente Europa, de tal forma que se mantienen las palabras de izquierda, derecha o centro, pero desaparecen la oposición real. Nadie se atreve, aunque esas palabras se siguen utilizando para mantener la apariencia de alternancia, de juego político, pero en realidad nosotros hablamos de que estamos ya en realidad se trata de la izquierda neoliberal, la derecha neoliberal y el centro neoliberal. Ellos consiguen que desde el punto de vista socioeconómico el nivel neoliberalismo de alguna forma se haga indiscutible, se apliquen de forma masiva las políticas de privatización, de mitificación de los criterios neoliberales en general, de expansión progresiva de estos valores posmocapitalistas, porque al final lo que han conseguido es que la oposición desaparezca.
Y esas fuerzas que dicen que son de izquierdas, de derechas, de centro, muchas de ellas que dicen que son alternativas o que están contra el sistema, solo están contra el sistema en la medida en que los medios de comunicación se lo toleran. Son incapaces de situarse en el ámbito, digamos, de lo políticamente no correcto, de lo que los medios de comunicación consideran políticamente no correcto, que al final es lo que a las élites corporativas les interesa o no que se considere como políticamente no correcto. Y por lo tanto, en este momento, por ejemplo, se tolera en Europa que se critique a Israel. Entonces, como se toleran los medios de comunicación, pues las distintas fuerzas políticas pues se lanzan pues, a trabajar y a denunciar lo que está sucediendo en Gaza, que me parece perfectamente bien, pero esto responde también a una extraña tradición de la supuesta izquierda europea de preocuparse muchísimo de los conflictos lejanos y de no preocuparse en absoluto de los más cercanos, ¿no? Es decir, esto se ha denunciado repetidamente como en esa izquierda, entre comillas, europea, estaban constantemente aludiendo a, pues, bueno, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, lo cual evidentemente estaba muy bien, pero eran absolutamente incapaces de tocar absolutamente nada en su entorno, ¿no? Se mantenían dentro de ese espacio neoliberal diciendo que no son neoliberales, pero en la práctica no cuestionando absolutamente nada. Y esto es lo que estamos viendo también en ese disparate lógico de que aparentemente todo el mundo esté tan preocupado con lo que está sucediendo en Gaza, pero nadie sea capaz de mover un dedo con respecto al enorme riesgo estratégico que tenemos de que en la propia Europa efectivamente estalle un conflicto, un riesgo, claro, que no es solo una hipótesis intelectual, sino que tenemos a los grandes líderes europeos lanzando continuamente proclamas en esa dirección, ¿no? Pero bueno, esto es, ya digo, yo creo que el producto fundamental de la falta de oposición en Europa. Yo creo que, salvo que tengamos ese conflicto internacional, que Dios quiera que finalmente no se produzca, ¿no? Es una situación que tiene también los días contados, porque responde en buena parte a esa ausencia de referencias externas que se produjo como consecuencia del final de la Guerra Fría, ¿no? Pero claro, durante la Guerra Fría el hecho de que existieran dos bloques, esto no significa que necesariamente la oposición fuese necesariamente comunista o que aprobase o estuviese de acuerdo con el régimen de la Unión Soviética, pero ya la existencia de esos dos bloques habría necesariamente el espectro ideológico, ¿no? Y esto desapareció. Y cuando ellos, a través de este análisis de Fukuyama, por ejemplo, empiezan a hablar del fin de la historia, es que esto es realmente lo que consiguieron en Occidente, que desapareciera el debate político, ¿no? Pero ahora el mundo se está volviendo a abrir y como consecuencia de este empuje de los países emergentes y este choque, necesariamente yo creo que esto se ha empezado a producir, pero ese espectro político de una forma u otra se va a abrir o se está empezando a abrir, ¿no? Una última pregunta, porque tiene mi ultimátum, porque quiero dejar un tiempo para responder a este público maravilloso que nos acompaña, porque sé que ya en 15 minutos 14 se tiene que ir. Así que, Marce, rapidito. Sí, bueno, unamos piezas, ¿no? Tenemos hoy en Europa que ya se empieza a hablar de una crisis demográfica, una crisis que han provocado obviamente las mismas élites con todas las políticas que han instrumentado, y mucha importancia en esto tiene la política cultural, que llevó a que la gente descrea que no había que tener hijos porque son un sometimiento, bueno, porque le privaba vivir la vida y todas esas cuestiones que ya conocemos. Pero por otro lado tenemos, bueno, un desembarco de tecnologías disruptivas que amenazan con destruir la mayor, no amenazan, que están destruyendo. Kristalina Georgieva dijo hace unos días que el 60% de los puestos en los países más desarrollados se van a ver afectados precisamente por la inteligencia artificial en los próximos 2 años. Entonces, cuando estamos viendo que lo que está sobrando es población, que se desarrollaron muchas políticas antinatalidad y ahora empieza a aparecer en el horizonte la sombra de una guerra termonuclear. Cuesta no pensar si la guerra termonuclear no puede ser el último eslabón de una cadena para reconfigurar el mundo en función de las nuevas necesidades productivas que hay.
Bueno, vamos a ver, sí, realmente es curioso lo que ha sucedido con este tema demográfico, ¿no? Curioso y alarmante, porque efectivamente no es un problema de ahora, es un problema que surgió ya hace 40 años. Las tasas de natalidad europeas están por debajo de la línea de reproducción, digamos, de la línea de mantenimiento de la población, hace 40 años, a mitad de la década de los 70, más de 40 años, ¿no? Y sin embargo no se ha hecho nada, ¿no? Pero claro, no es que no se esté haciendo nada ahora, es que en 40, 50 años no se ha hecho absolutamente nada. Y esto que debía haber estado en primera línea de las políticas europeas, no solo está en primera línea, sino que a veces incluso se decía que no era políticamente correcto hablar de este tema. Y cuando realmente los intereses, incluso socioeconómicos, que existían detrás de esto en su momento eran más que evidentes, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un síntoma clarísimo de cómo las élites europeas, también probablemente las americanas, ¿no? Pero bueno, las europeas clarísimamente no han trabajado para los europeos, han trabajado en contra de los intereses de Europa. Pero bueno, tenemos ese reto demográfico, efectivamente. El reto tecnológico, bueno, es discutible, ¿no? Evidentemente depende de la perspectiva, ¿no? Lo que puede ser un problema tecnológico para esas élites no tendría por qué serlo para nosotros, ¿no? Quizás los ciudadanos hemos empezado a adoptar una posición defensiva con respecto al avance tecnológico precisamente porque nos hemos acostumbrado a que los avances tecnológicos se gestionen en función de los intereses de las élites, ¿no? Pero nosotros siempre lanzamos el mismo mensaje, ¿no? Cuando los medios de comunicación nos vienen diciendo, esto no es nuevo, ¿eh? Con lo que se dice sobre la inteligencia artificial, se dijo antes sobre la digitalización y antes sobre la robotización industrial, etcétera, ¿no? Y en su momento con los ordenadores, ¿no? Cuando nos vienen con un mensaje de que ha habido un análisis de que van a sobrar el 50% de los puestos de trabajo, dicen, bueno, vamos a ver, genial, esto es una oportunidad histórica para que todos trabajemos la mitad, ¿no? ¿Me explico? Es decir, si los avances tecnológicos los gestionamos en función del interés general, son para todos una oportunidad extraordinaria para vivir mejor, desarrollarnos. ¿Por qué tenemos que aceptar siempre esos análisis corporativos que nos dicen el 50% os vais a quedar en la calle? Pero ¿de qué me estás hablando, no? Pero ese es un problema psicológico que tenemos todos los ciudadanos en Occidente, que seguramente no tienen en los países emergentes, pero que a los ciudadanos en Occidente nos hace situarnos a la defensiva frente a los avances tecnológicos, ¿no? Bueno, sí es cierto que por parte de las élites, de esas élites corporativas de último nivel, llevamos no pocos años, sino muchos años escuchando mensajes continuados sobre la conveniencia de reducir radicalmente la población, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que no es fácil saber en qué medida se puede interpretar un hecho concreto en relación con esas estrategias. En principio, esos objetivos de reducción de la población se han plasmado con mucha claridad en las estrategias que se plasmaban, por ejemplo, en el informe Kissinger del año 74, ¿no? En el informe Rockefeller del año 72, que relacionaban, pues, la emancipación de la mujer, los anticonceptivos, etcétera, no con que la mujer viva mejor, no con facilitar la vida de las familias, sino con el objetivo de reducir la población. En aquel momento eran por razones geopolíticas, se decía, ¿no? Que por razones geopolíticas, porque se pensaba que los países enemigos crecían demasiado, ¿no? Y luego esas políticas, esos argumentos los trasladaron a Occidente. ¿En qué medida para ellos es algo urgente reducir la población? Bueno, no es fácil decirlo, pero yo creo que en este momento lo que más les preocupa es este choque geopolítico que hemos comentado antes. Es decir, estas estrategias de reducción de la población tendría que plantearse en un contexto en el que estén seguros de mantener el control, de mantener el poder y de que ese proceso de reducción de la población va a ser un proceso controlado por ellos, ¿no? Y yo creo que en este momento el miedo, el verdadero pánico que tienen es a perder el control. Y fundamentalmente hay otros factores internos como el agotamiento del modelo económico, el ascenso de Internet, pero yo creo que lo que más les preocupa de una perspectiva de corto o medio plazo
es ese choque geopolítico, ¿no? Es de- Porque de nada les sirve reducir la población si pierden el poder, por decirlo de alguna forma. Muchísimas gracias, Adrián. Yo espero que el público entienda que nos quedamos sin tiempo para las preguntas, pero tengo un comentario ahí del Sheikh Abdul Karim Paz. No sé si usted lo ubica. Él estaba a cargo de la mezquita Atawid acá en la Argentina. Sí. Es un sheikh chií, fue perseguido con el tema del atentado de la AMIA, que hubo mucha cuestión. Es un buen amigo nuestro, vecino, y esta mañana acabamos de hacer un programa con él y puso un comentario que es muy interesante. Entiendo que ahora ahí demoliendo mitos de la geopolítica, a las 21 horas va a estar hablando, ya pasaron el aviso por acá, así que muchísimas gracias, avisando a Saad de que está en Uruguay para que lo siga escuchando. Esperamos tenerlo nuevamente, poder haber un intercambio mayor con el público. Hoy lo dejé en las manos de Marce, que estaba ahí con ganas de charlar y hacer esas preguntas. Hay un comentario que es para lo que estamos acá. Es lo que me satisface totalmente cuando alguien dice lo que dice Claudia Delgado. Ella dice, muy interesante, al fin entiendo por qué en Europa no tiene sentido la separación entre izquierda y derecha. Y después dice, también agradezco a Zelaya la diferencia entre el peligro chino y el ruso para Occidente anglo. O sea, que uno logre, y eso también va nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad en lo que decimos, porque que uno logre a que las personas entiendan los conceptos de lo que estamos hablando, no tiene precio. Y por eso, tanto en su caso como en nuestro, va la responsabilidad de lo que decimos, que no es algo simplemente petardista o como para tener un mayor caudal de seguidores, sino que es para dar las herramientas para que las personas comprendan. Y esto es muy valioso. Volviendo al Sheikh, él lo que dice, cuando usted afirma un principio, él dice, ahí él está con el Papa Francisco, él dice, absoluta seguridad es como demasiado. No pasan de especulaciones, más o menos lógica, pero especulaciones al fin. Tengo entendido que Irán en estos momentos no está hablando del tema del accidente del helicóptero, y es como que oficialmente todavía están cautos, ¿no? En esta cuestión. Así que, ¿quiere usted darle una respuesta? Bueno, es posible que yo no tenga una información suficientemente reciente. Sí, en las primeras declaraciones la palabra accidente se ha utilizado de forma sistemática, ¿no? Pero es posible que a medida que han ido pasando los días, en las últimas comunicaciones, pues esto se haya relativizado de alguna forma. Bueno, yo sí creo, por supuesto, que entiendo perfectamente desde la posición de Irán, de una posición de mínima prudencia, teniendo en cuenta el contexto, que se intente que primero ante una situación de duda, pues que se pueda desatar una reacción, por ejemplo, una reacción popular pues desmedida frente a un contexto que pudiera ser de provocación, precisamente para no caer en la provocación. Bueno, perfecto. Entonces, acá el cariño de todo nuestro público, que es DPM, es Demoliendo Mitos de la Política, ¿no? Así, DPM, no, DMP, me parece. Así que, DMP, por favor, DMP, Geopolítica a las 21 horas, España. Así que acá tenemos ya todo. Muy aprovecho. Y hablando de chivo, provecho de chivo, todos los jueves nuestras hijas nos han sentado y han dicho, armen la grilla porque uno nunca sabe cuándo están. Así que a partir de junio vamos a tener una grilla geopolítica y inauguramos todos los jueves de entrevistas con ¿quién nada más y nada menos? Adrián Zelaya. Qué lujo de apertura para nosotros. Todos los jueves a las 14 horas. Y para el próximo jueves ya tenemos a Fernando Moragón acá con nosotros. Así que los jueves... Estamos robando. No. Lo que estamos haciendo es compartiendo eso, lo que debíamos haber hecho antes, es realmente unirnos y mostrarnos cada vez más fuertes aquellos que
no necesariamente pensamos exactamente igual, pero sí sabemos quiénes son los enemigos y cuál es el objetivo o qué están intentando hacer con el mundo. Y esto es realmente muy, muy importante. Así que todos los jueves, 14 horas, entrevistas espectaculares como la de hoy. Bueno, tengo muchísimas preguntas y me cuesta mucho elegir una sola como para poder cerrar esto, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos con la de Orlando. Orlando, espero que los demás entiendan. La guerra nuclear es una pregunta del millón. Parece tan posible ya. ¿De verdad no se podía negociar? A ver. Bueno, vamos a ver, no solo la guerra nuclear, esto sí es importante decirlo, ¿no? Incluso la guerra internacional en Europa, en el conjunto de Europa, es algo tan terrible que aunque los dirigentes políticos nos estén apuntando en esta dirección, siempre hay que pensar que antes de que suceda, se harán algo, se tomarán medidas para evitar que suceda, ¿no? Esto es, yo lo suelo comparar con las crisis económicas. En las crisis económicas muchas veces todos los datos económicos apuntan a que va a haber una crisis enorme y esa crisis no termina de producirse, al final no se produce porque precisamente se toman en el último momento medidas extraordinarias que no se tomarían en otras circunstancias para evitarlo, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que teniendo en cuenta lo terrible que es el propio concepto de una guerra de ámbito europeo, pues que al final algo sucederá para reorientar la situación, ¿no? Pero sí es cierto que, y ahora seguramente no tenemos tiempo de exponerlo, ¿no? Que si se pone en marcha una guerra de tipo convencional entre potencias nucleares, el riesgo de que esa guerra convencional derive en una guerra nuclear, de tipo nuclear, es enorme, evidentemente. En el momento en que una de esas potencias nucleares se sienta amenazado, entre otras cosas, porque las propias doctrinas militares de los países con potencial nuclear lo establecen así, ¿no? Que estarán dispuestos a utilizar las armas nucleares en caso de sentirse amenazados. Perfecto, entonces con eso nos vamos y ya tendremos tiempo para profundizar, así que queda la invitación. Vamos a estar acá los jueves, es cuestión de que usted pueda disponer un poco de su tiempo y la casa está abierta y con los brazos abiertos para recibirlo. Muchísimas gracias por la visita y que se repita muchas veces. Estupendo. Ivonne, Marcelo, pues un saludo, encantado de estar con vosotros y encantado de colaborar a partir de ahora. Muchísimas gracias. Y a esta audiencia maravillosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Se los quiere por acá, así que a cuidarse mucho, a pensar, a reflexionar. Y nosotros acá no venimos solo a contarles la realidad, sino que darles las herramientas para que ustedes entiendan. Y eso, chicos, no tiene precio. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Hasta luego.